Reflexiones frente a las políticas de inclusión en la educación superior en Colombia, a cargo de los docentes Adriana Patricia Arboleda López y Roger Alexander Acosta. La noción de inclusión, particularmente de la educación inclusiva, suele relacionarse a las oportunidades educativas de que gozan las personas con condición de vida diferente, con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Aunque progresivamente se está acogiendo un enfoque más amplio e incluyente de la diversidad y por tanto de la necesidad de la inclusión, concebiéndola como un medio para lograr un acceso objetivo, justo y equitativo para toda la población hacia el objetivo de una educación superior con calidad, sin ningún tipo de discriminación y segregación, es importante señalar que es un camino no terminado y que las preocupaciones alrededor hacen parte de una fuente de enriquecimiento y de proyección. Los destinatarios de las políticas de inclusión varían según el contexto. Es por ello que se plantea una reflexión específicamente referente a la población LGBTI en Colombia, sus logros, sus alcances, pero también sus necesidades. Tal como se establece en la Constitución Política de Colombia de 1991, la educación pretende, en general, construir sujetos protagonistas de su propio conocimiento y con capacidades para la transformación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no tiene en cuenta las particularidades que pueden propiciar o negar ese derecho a la educación. Y por esto ha sido necesario implementar una serie de articulados con el fin de dar lugar al goce pleno de los derechos, implicando la introducción de un enfoque diferencial que posibilite la equidad en el acceso, condiciones para la permanencia y posibilidades ciertas para obtener títulos técnicos, tecnológicos y superiores donde se centre el interés de una población incluida, no en un enfoque hacia el respeto de la diversidad, sino más en un enfoque a la unidad, en el respeto por el otro y por los derechos que tenemos por el mero hecho de ser humano. Atender, entender y vincular la diversidad en Colombia es una responsabilidad, es un reto de Estado, siendo necesario para el diseño de la normatividad un enfoque diferencial, comprender que existen grupos poblacionales vulnerables y por sus especificidades en términos de contexto, distinción de ciudad, campo, situación económica, condiciones biológicas, simbólicas, orientaciones sexuales, marcas de conflicto, en fin, se presentan y se necesitan condiciones variadas y medidas afirmativas para lograr que dicho objetivo de brindar calidad en la educación de una manera, de una cobertura amplia, equitativa y justa, requiere no solamente del apoyo de la normatividad, del enfoque y de la presencia de políticas públicas, de la presencia del Estado, sino también de una sociedad incluyente, respetuosa y reconocedora de los derechos de los demás. La inclusión educativa a la población diversa y en particular a los grupos que por cualquier razón sustentan una especial vulneración requiere de la creación de una relación entre la normatividad, la actitud de la sociedad, la atención a la diversidad, de manera que se posibilite construcción de escenarios inclusivos que favorezcan la oportunidad de la inclusión y de la permanencia de esta población para que logre titularse en formación de nivel de educación superior. Así se posibilita la posibilidad de extender derechos educativos con una cobertura amplia, justa y equitativa. Ejemplo de lo que estamos hablando en esta ponencia referente a la diversidad sexual, experiencia de discriminación que se presenta aún en pleno siglo XXI en medios de directivos o de docentes o de los mismos compañeros universitarios, son contextos que deben evolucionar, son contextos que deben
transformarse como sociedad. Contextos educativos indudablemente de alta calidad para que a ese nivel de escolaridad las personas en sumatoria entendamos que las condiciones estructurales, económicas o simbólicas de las personas no implica para que se afecte el derecho a la educación superior a la que se tiene. Encontramos todavía currículos homofóbicos ocultos, o violencias simbólicas o sutiles ocultas, o reglas homofóbicas en manuales de convivencia en ocasiones, o principios discriminatorios en planes educativos. Todo esto implica una discriminación latente que conlleva aumentar brechas diferenciales de la inclusión, sin mencionar las condiciones sociales y simbólicas que privan el acceso a la educación superior completa. Por ello, menciono a la investigadora Camila Esguerro, cuando en su texto Balances y perspectivas frente a las políticas públicas para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, LGBTI, en la identidad de género en general, en la orientación sexual que se tenga en particular, en este caso en la investigación que se realizó en el Distrito Capital, la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, se menciona que aún existe homofobia, lesbofobia, bifobia, aún transfobia, situaciones que permean las estructuras de las instituciones educativas de muchas maneras y se han validado las prácticas como la presión por parte de directivas escolares para lograr traslados en ocasiones de docentes o de estudiantes por discriminaciones en razones de su orientación sexual e identidad de género o por el desarrollo de trabajos por parte de docentes tendientes a reconocimientos de los derechos de las personas del LGBTI. Esta muestra de investigación que se presenta conlleva a que no solamente a la luz de la legislación colombiana vigente y en los casos de las políticas públicas, también requerimos avanzar en la situación sociológica, jurídica, social y proyectiva de los márgenes establecidos de la inclusión educativa, centrándonos en coyunturas de inclusión que eviten cambios de paradigmas en términos de reconocimiento de los derechos humanos con un enfoque unificador, con un enfoque que si bien puede presentar poblaciones con diferencias, se lleven siempre hacia la equidad, que el marco jurídico y los intentos institucionales continúan existiendo aún brechas y deudas que tenemos con poblaciones afectadas, con prácticas afectivas e inclusiones que se han hecho a unas, pero que también llevan a que tenemos que seguir con una mentalidad abierta y respetuosa para que de verdad seamos una población inclusiva con la población de LGBTI en la educación superior en Colombia. Por ello, para avanzar en nuestra reflexión, se presentan los esbozos jurídicos, sociológicos de la población política de la inclusión y resaltamos los aspectos relevantes en los que en Colombia debemos avanzar para que la población del LGBTI que ingresa a las universidades de educación superior continúen y tengan permanencia y, por supuesto, se logre la titulación y los reconocimientos y las posteriores formaciones profesionales de posgrados y de acuerdo a todas las capacidades intelectuales que existen y que no se vayan a ver troncados por simples afectaciones de otras personas irrespetuosas de los derechos y de los reconocimientos del otro. Se evidencian algunas ganancias políticas, jurídicas, pero sabemos que quedan deudas en función de garantizar el cumplimiento normativo y que tenga ausencia de conflicto en los diferentes espacios laborales, familiares, de vecindad, compañeros de universidad, en donde de verdad hablemos de que somos una sociedad civilizada y respetuosa, muy respetuosa con el otro. De igual manera, se destaca la responsabilidad de todos los ciudadanos, de las familias, en las medidas afirmativas y el respeto por la población, a fin de construir de manera colectiva una sociedad con oportunidades equitativas.
Por ello, para que hablemos de inclusión, debemos de tener en cuenta los lineamientos de la política de educación superior inclusiva, que habla de la pertinencia, la participación, la diversidad, la interculturalidad, la equidad y la calidad en la educación inclusiva. La educación inclusiva en la educación superior en Colombia es un producto de un proceso que se inició aproximadamente en el año 2007, cuando el Ministerio de Educación Nacional desarrolla en el Centro de Investigaciones del Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia un estudio para la identificación de las condiciones de acceso, permanencia y graduación de la población diversa en el sistema educativo. Pero que hoy tenemos claridad que es un reto que tenemos para que en el año 2026 haya un objetivo final, claro, en donde se pueda decir que en Colombia tenemos una educación inclusiva en la educación superior. Por ello, en las políticas de educación del Ministerio de Educación se tiene como objetivo prioritario hacia el año 2034 que tengamos una sociedad completamente incluyente. Conclusión: la legitimación e institucionalización de la inclusión educativa para la población diversa debe pensarse en un sentido amplio, en un sentido general, desde las potencialidades que el Estado puede aportar en términos de recursos, legislaciones y normas, organismos e instrumentos que respalden a la comunidad académica en función de la equidad, hasta el reconocimiento que otorgue de manera diferencial la ciudadanía, la sociedad, la familia, los medios laborales, la vecindad, en todo el respeto a la población diversa, para que lleguemos a una educación verdaderamente inclusiva en Colombia. Cordial saludo, muchas gracias.